de la regulación de la actividad enzimática. Es un tema crucial porque acuérdense que el metabolismo tiene que estar muy bien regulado. Permítanme, yo abro aquí la presentación. Entonces vamos a hablar de las estrategias regulatorias. Entonces, en primer lugar, para contextualizar esto, ¿están viendo allí bien la presentación? Sí, profe. Entonces partamos del hecho de que las enzimas van a participar en lo que ya hemos denominado vías metabólicas, ¿no es cierto? ¿Qué es una vía metabólica? Entonces arrancamos con un sustrato 1 que es convertido a un sustrato, a un producto que a su vez va a ser sustrato de una enzima que lo va a convertir en un sustrato 3 y este en un sustrato 4 y así sucesivamente hasta que llegamos a un sustrato N. Y eso depende de qué ruta metabólica sea. Aquí entonces va a participar una enzima 1, aquí va a participar una enzima 2, aquí va a participar una enzima 3 y así sucesivamente por acá en la última participa una enzima N. Entonces, esta ruta metabólica puede ser anabólica, puede ser catabólica o puede ser anfibólica, o sea, puede ser una ruta para liberar energía, puede ser una ruta para que al contrario sintetizar alguna sustancia o rutas que sirven tanto en anabolismo como catabolismo. Y hay una cosa que ya les dije, una frase que tienen que tenerla presente y es que el ambiente celular es cambiante y cambia sin previo aviso. ¿Ok? Esto es una premisa que debemos de tener clara. Y esto, pues hay muchas formas de ejemplificarlo, ¿no es cierto? Uno va por allí y de repente se le arriman a robarlo. Entonces, ¿ahí qué pasó? Pues el ambiente celular cambió, entonces hay que tomar ciertas medidas, correr, gritar, lo que sea. ¿Sí? O si estamos por allí, tiembla, entonces pues eso también obliga a... Entonces son muchas las formas de explicar esta frase. Esto involucra entonces, ¿qué? Que si el ambiente cambia sin previo aviso, la célula tiene que acomodarse a esa nueva condición de manera espontánea, rapidito. Entonces, para eso implica activar o inhibir. Todo esto conlleva a que se haya que activar o inhibir rutas metabólicas, una determinada ruta o unas determinadas rutas metabólicas.
Entonces, para activar o inhibir una ruta metabólica, pues no es necesario ni activar a todas las enzimas ni inhibir a todas las enzimas. Con hacerlo con una o dos es suficiente. ¿Por qué? Porque si aquí inhibiésemos la enzima 1, ¿qué va a pasar? Ya no habría S2. Si no hay S2, por más que E2 esté funcionando, pues no tiene la materia prima que es el sustrato, entonces no puede trabajar. Lo mismo va a pasar con E3 porque no va a haber S3 y así sucesivamente. Igual, digamos que no fuera S1 la que se inhibe, sino que digamos que inhibimos es a E2. Entonces, la misma situación. Este se seguiría produciendo, pero por lo general coge para otra ruta metabólica. Entonces, no es necesario, a pesar de que vimos en las características generales de las enzimas que son susceptibles de regulación, pero no todas. ¿Sí? Con regular una, dos o en algunas rutas máximo 3 enzimas de una ruta metabólica, por lo general las primeras enzimas de la ruta metabólica es suficiente. ¿Sí? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que cuando hablamos de regulación, estamos hablando a la vez de activación e inhibición. ¿Listo? La regulación involucra que una enzima pueda activarse o inhibirse. ¿Listo? La regulación de las reacciones catalizadas por enzimas las podemos controlar a 3 niveles. Primero, activación o inhibición de la enzima. Y esto se puede hacer directamente, ¿sí? Controlando el sitio activo de la enzima. ¿Sí? Por lo general esto para proteínas monoméricas, o sea, para enzimas que están hechas de una sola cadena polipeptídica. ¿Cómo podríamos controlar directamente el sitio activo? Ole, Por ¿me un le está inhibidor. escuchando o no? ¿Me entendieron lo que les dije o no? Sí, profe, con un inhibidor. ¿Qué tipo de inhibidor? Puede ser competitivo o no competitivo. Sí, puede ser un inhibidor competitivo o no competitivo. Sí. Con eso podemos inhibir el sitio activo de la enzima. Por lo general se utilizan inhibidores competitivos, que pues en este caso son más eficientes, ¿no es cierto? Eso es una forma de hacerlo. Otra forma es con el alosterismo. Alosterismo, la palabra alostérico, algo les había dicho ya. Alostérico es un término en griego que significa cambio de forma. Entonces, pues ahí sí ya tiene sentido, porque acuérdense que cómo trabajan las proteínas con cambios conformacionales. Entonces, la idea es generar un cambio conformacional, un cambio de forma en la enzima, de tal manera que pase de una forma que tiene mayor afinidad por el sustrato, ¿sí? O sea, una forma más activa, a una forma de mucha menor afinidad por el sustrato, o que pierda toda la afinidad por el sustrato, lo cual sería una forma inactiva. Entonces, aquí no es necesario directamente bloquear el sitio activo, sino generar el cambio conformacional que puede permitir hasta que se une el sustrato, pero que no lo pueda transformar, o que puede permitir que el sustrato no se una o bloquear al complejo enzima-sustrato, o sea, los inhibidores que vimos competitivos a competitivos. ¿Sí? Entonces es controlar un sitio diferente al sitio activo, ¿sí? Por unión de un inhibidor en un sitio diferente al sitio activo. Esto, por lo general, les ocurre en las proteínas que tienen varias subunidades. Entonces, si una proteína o una enzima tiene varias subunidades, decimos que estamos hablando de una proteína con qué tipo de estructura. Profe, ¿lo La, puedo repetir otra vez? si una proteína tiene... ¿Ustedes me están escuchando bien o no? Díganme, porque si no, entonces estamos perdiendo el tiempo.
¿Me están escuchando Profe, yo bien? ahorita, Yo les sí, pregunté. profe, yo ahorita no alcancé a escuchar bien. No, pero no te estoy diciendo exactamente a ti, José. Para todos los demás. ¿Me están escuchando bien? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Y entonces, ¿por qué no contestan? ¿Mm? La Nos falta pregunta, José Alejandro, fue, si una proteína o enzima en este caso tiene varias unidades, estamos hablando de que tiene qué nivel estructural. profe, nos falta Ajá. Estructura cuaternaria. Entonces, estamos hablando de proteínas que tienen estructura cuaternaria cuando hablamos de alosterismo. Esa es una condición, una característica importantísima para hablar de alosterismo. Entonces, estos son los primeros métodos de regulación que ahorita vamos a ver en detalle. Aunque pues ya lo vimos, ¿no? La inhibición competitiva que hablábamos en la clase anterior. Puede ser que la hormona, la enzima la regulemos a través de hormonas. ¿Sí? Entonces, que sea una hormona que es un agente externo que entra información para que esa ruta metabólica se active o se inhiba. Entonces, esa hormona desencadena una señal al interior de la célula que va a terminar en uno de los mecanismos directos de inhibición, pero no parte de la enzima como tal, sino que parte de una señal externa. ¿Listo? Entonces, esa señal hormonal puede conllevar a activación o inhibición de la enzima y acuérdense que a eso es lo que llamamos regulación. O la otra forma de regular la actividad enzimática es por la cantidad de enzima. Entonces, o disminuir la síntesis de una enzima a nivel genético, acuérdense que esto lo vimos pues el semestre pasado, la información de qué va a ser la proteína está en el DNA, sale en fragmentos de RNA que son leídos, los RNA mensajeros, y vamos a obtener la proteína, para este caso la enzima, y a esto le llamamos transcripción, y a esto le llamamos traducción, y bueno, y este señor se puede convertir en el mismo, y eso es replicación, y por aquí está la transcripción reversa. Esto ya lo habíamos mencionado, el flujo de la información genética. Entonces, si necesitamos que disminuya la actividad de una determinada proteína, en este caso particular una enzima, simple y llanamente bloqueamos la síntesis. Lo podemos hacer a nivel de la traducción o incluso lo podemos hacer a nivel de la transcripción. O por el contrario, si necesitamos es que esa enzima funcione más, entonces hacemos más copias de la enzima, entonces aumentamos la transcripción y por ende se va a aumentar la traducción. ¿Eso está claro? Sí, profe. Sí, señor. Listo. Entonces, vamos a hablar de la regulación directa por inhibición competitiva, pues ya hablamos, ya sabemos en qué consiste la inhibición competitiva, lo estudiamos la clase anterior. Vamos a hablar ahora del alosterismo. Como ya les dije, alostérico significa cambio de forma, o sea, es un cambio conformacional que hace que la proteína o la enzima en este caso no es un mecanismo único para las enzimas, es en general hay proteínas alostéricas, es el principal mecanismo de regulación de la actividad proteica. Entonces lo van a ver para para receptores también, lo van a ver para transportadores, ¿sí? Para proteínas multiméricas. Entonces es cambio de forma. Y la idea es que la enzima, la proteína o enzima pase de una forma más activa a una menos activa o viceversa. ¿Sí? Características de las enzimas o proteínas alostéricas en general. ¿Sí? Tienen estructura cuaternaria. ¿Sí? O sea, esto se describió para proteínas que tenían estructura cuaternaria, o sea, que tenían varias o tienen varias subunidades. ¿Sí?
Por ende, como tienen estructura cuaternaria, exhiben un fenómeno que se llama cooperatividad. Resulta que cuando se empezaron a analizar estas proteínas, estas enzimas, se hacía la cinética. Entonces acá poníamos concentración de sustrato y acá las velocidades iniciales. Y en vez de encontrar una curva hiperbólica, como ya sabemos, nos daba era una sigmoide. Entonces hubo que empezar a ver por qué este comportamiento diferente de estas proteínas cuando la mayoría de las enzimas que se les hacía la cinética nos daban una hipérbole. Entonces, definitivamente era como si estuvieran unidas dos cinéticas en una cinética, en primer lugar, de esta parte de acá de la proteína y otra cinética de esta otra parte y un lapso de tiempo de concentración en el cual se daba la transición de un estado a otro. ¿Sí? Entonces, la cooperatividad, ¿cómo la entendemos? Cuando una proteína tiene varias subunidades, pongámosla de 4, pero puede ser con 2, con 3, con 10, con 15, no importa. Esas subunidades, acuérdense, pueden ser iguales o pueden ser diferentes. Entonces, digamos que esta proteína tiene aquí su sitio activo, esta tiene su sitio activo aquí, esta tiene su sitio activo acá y esta tiene su sitio activo acá. ¿Listo? Entonces, llega sustrato aquí. Llegó sustrato aquí. El hecho que llegue sustrato a esta subunidad y se una aquí, me va a generar un cambio conformacional. ¿Sí? Hace que toda esta parte de la proteína se mueva. Como ustedes ven aquí, esta proteína está interactuando con esta segunda unidad. Entonces, la unión de esta sustrato aquí genera un cambio conformacional en esta primera subunidad que se traduce o se transmite a la segunda subunidad, haciendo lo siguiente, que a esta segunda subunidad también entre sustrato. Pero, ¿qué sucede? Vamos a ponerle números a esto. Digamos que el sustrato aquí entró con un grado de dificultad 10. 10 que es un número aleatorio que yo estoy poniendo simplemente para poder que me entienda. ¿Listo? Entra con un grado de dificultad 10. Pero como esta, cuando ya entró esto, me altera la de enseguida, entonces en la de enseguida el sustrato entra mucho más fácil, o sea, con un grado de dificultad 8. Pero miren que la de enseguida de esta segunda está interaccionando con la tercera. Entonces esa interacción se traduce aquí y aquí el sustrato va a entrar ya con un grado de dificultad 6, o sea, más fácil. Pero esta a su vez está interaccionando con esta. Y como ustedes ven aquí en el dibujito, esta también interaccionó con esta y esta también y esta también. Entre todas están interaccionando. Entonces, aquí el sustrato va a entrar también, pero ya con un grado de dificultad 4. ¿Eso está claro? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, a eso es lo que O se sea le que llama conforme. alosteísmo, ¿no? El cambio de forma por la interacción entre subunidades acomoda más fácil los sitios activos de tal manera que el sustrato entra más fácilmente. Eso no nos obvia el ajuste inducido, para nada. ¿Por qué? Lo que hace es ayudar a acomodar los sitios activos. ¿Qué pasó? ¿Está claro? Profe, a mí no me quedó muy claro. Alguien no sé si también iba a decir algo, pero a mí no. Por favor, ¿me Sí, podrías volver? Isabela, si tú estás reunida allí con 3 amigas, ¿sí?
Entonces resulta que a ti te regalan una chocolatina. El hecho que te den esa chocolatina a ti te cuesta trabajo quitársela a la persona que te la está dando. ¿Listo? Porque tú tienes las dos manos atadas. Pero resulta que cuando a ti te dan la chocolatina y se te desata una mano, tú facilitas que a la persona que está enseguida de ti se le desaten las dos manos, pero no las pueda utilizar, estirar rápidamente. ¿Quién recibe más fácilmente la chocolatina? ¿Tú o la de enseguida? La de al lado. La de al lado. Y la de al lado, cuando recibe la chocolatina, hace que la que sigue reciba la chocolatina, pero ya con las manos desatadas y con la mano derecha estirada. Entonces, ¿quién recibe más fácilmente la chocolatina? ¿Tú, la de al lado o la La tercera tercera. persona? Eso es La tercera. cooperatividad. Lo que pasó contigo facilitó a la de enseguida y lo que le pasó a la de enseguida le facilitó a la tercera. Y podríamos seguir así con una cuarta, quinta, sexta, dependiendo del número de subunidades que tiene. Entonces, aquí la chocolatina entró con un grado de dificultad 10. Aquí, por la acción de que lo que sucedió aquí, entra con un grado de dificultad 8, aquí con 1.6, aquí con 1.4. O sea, en esta entra supremamente fácil. ¿Te queda claro? Profe, o sea que cada vez se va haciendo más fácil. Exactamente. O sea que el trabajo, digamos, más fuerte es el de la primera. Sí, claro. Y después ya se facilita. Sí, señor. Ya, gracias. Ok, entonces a ese fenómeno, que espero ya todos lo hayan entendido, se le llama cooperatividad. En este caso la vamos a llamar positiva. ¿Estamos? Sí, profe. Ok, pero entonces ahora miren la situación. Puede suceder lo siguiente. Tenemos otra vez la proteína, las 4 subunidades. Y tiene sus 4 sitios activos. Y ahora viene el sustrato. Y resulta que entra aquí igual, con un grado de dificultad 10. Pero el cambio conformacional ahora hace que en la siguiente subunidad entre, pero ya con un grado de dificultad 12. Y el cambio conformacional de estas dos afecta a la tercera y aquí entra el sustrato con un grado de dificultad 16. Y estas interacciones generan el cambio conformacional en la siguiente para que el sustrato entre con un grado de dificultad 20. Entonces, ¿qué pasó aquí? Pregunto, ¿hubo cooperatividad? Sí, pero negativa. Exactamente, sí, pero negativa. Entonces, los dos fenómenos existen. ¿Ok? Los dos fenómenos existen. Esta es una propiedad inherente a las proteínas multiméricas, a las enzimas multiméricas, la cooperatividad. ¿Listo? Pero, lógicamente, en la célula lo más común son las cooperatividades positivas. ¿Sí? Hay cooperatividad negativa, pero no es lo más común, pero sepamos que existe también esto. Entonces, en el alosterismo, ¿qué sucede? En el alosterismo lo que va a suceder es que van a haber sustancias que van a ayudar a que se dé la cooperatividad, ¿sí? Se dé ese cambio de forma de manera más rápida, ¿sí? Ya sea cooperativa negativa o positiva. Entonces, la enzima alostérica, ¿sí? Va a tener dos sitios muy bien identificados. El sitio donde se une el sustrato, que ya lo sabemos, son los triangulitos rojos, y va a tener otro sitio que le vamos a llamar
Pintémoslo con este azul celeste. Un sitio diferente al sitio activo, que puede estar aquí o a veces está en medio de la unión de las unidades. Y a ese sitio diferente al sitio activo le vamos a llamar sitio alostérico. O sea que existen dos sitios. El sitio, voy a borrar esto de aquí. Existe el sitio activo y existe el sitio alostérico. Hasta allí no hay ningún problema, ¿no es cierto? Profe, disculpa, ¿la cooperatividad positiva y la negativa tienen que ver algo con la inhibición? O, por ejemplo, la cooperativa Sí. negativa tiene que ver con la inhibición. Ya vamos para allá, ya vamos para allá. Ah, bueno. Ya vamos para allá. Entonces, ¿pero entendiste lo que es cooperatividad? Sí, señor. Listo, entonces dame un chancecito que ya vamos a ver eso. Pregunto, sitio activo, ¿todo el mundo tiene claro qué es el sitio activo? Sí, profe. De acuerdo a lo que les dije, este sitio alostérico es un sitio diferente al sitio activo, que vuelvo y les repito, puede estar aquí en el medio de las unidades o puede estar en las intersecciones entre sus unidades. Cualquiera de los dos lugares puede estar. O incluso, a veces hay otras subunidades que son las unidades que tienen el sitio alostérico. ¿Listo? Entonces, ese sitio alostérico, ¿qué va a hacer? Es el sitio donde se va a unir una molécula diferente al sustrato a la cual la vamos a llamar el efector alostérico. Efector alostérico. ¿Qué hace el efector alostérico? El efector alostérico puede hacer dos cosas. Puede hacer que la enzima se vuelva más activa o que la enzima se inhiba. Entonces, Laura, ahora viene la respuesta a tu pregunta. Si el efector hace que la enzima se vuelve más activa, entonces activa la cooperatividad positiva. ¿Listo? Si el efector hace que la enzima se vuelva menos activa, o sea, que se inhiba, se puede activar la cooperatividad negativa o simple y llanamente que no entre el sustrato. ¿Estamos? Laura. Sí, señor, sí, señor. Entonces, si el efector alostérico logra hacer esto, lo vamos a llamar un activador. ¿Sí? Y si logra hacer esto, el efector alostérico, lo vamos a llamar un inhibidor. Entonces hay enzimas que tienen activador alostérico, hay otras que tienen inhibidor alostérico y hay otras que tienen activador e inhibidor. Las tres cosas se dan. ¿Hasta allí vamos, sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ese sitio alostérico tiene dos sitios la enzima. Un sitio regulatorio, que es el sitio alostérico, y un sitio catalítico, que es el sitio activo. El sitio regulatorio es un lugar donde es diferente al sitio activo, ¿sí? Y en algunos casos ese sitio está en otras unidades o está dentro del sitio en la proteína multimérica en lugares diferentes al sitio activos, ¿no? Las moléculas regulatorias van a ser llamadas moduladores alostéricos o efectores alostéricos. Y pueden ser inhibidores o activadores. Hasta allí espero que me hayan entendido. Ahora, ese modulador alostérico, ¿sí? Puede generar lo que se llama un efecto homotrópico, o sea, facilitar. Entonces,
Efecto homo de igual. Tropismo por un sitio igual, quiere decir homotrópico. Entonces, un efector homotrópico, ¿sí? ¿Sería quién? Un efector que se une al sitio activo y facilita la unión también en el sitio activo, y la unión de este también en el sitio activo facilita la unión en el otro sitio activo, o sea, lo que ya vimos con el sustrato, ¿sí? Entonces, los sustratos son efectores homotrópicos. Y ese efector homotrópico puede ser positivo o puede ser negativo. Positivo si activa cooperatividad positiva, o negativo si activa cooperatividad negativa. O sea, tropismo por el mismo tipo de sitio. O sea, sitio activo facilita unión en sitio activo. ¿Eso está claro? Pero, profe, puede ser también que si se une a tal sitio activo, pues, y digamos tiene un efecto negativo, pues el otro también se va a hacer más difícil, ¿cierto? Que se una al sitio Sí, por lo activo. mismo, pero el efecto es homotrópico. Eso puede ser. Ok. Puede ser que lo facilite o lo complique, pero es de sitio activo facilitando o complicando en sitio activo también. ¿Estamos? Sí, profe. Ahora, si llega una sustancia, se une en un sitio diferente al sitio activo, entonces vamos a poner esa sustancia aquí con otro color, con este. Entonces viene esta sustancia y digamos que los sitios alostéricos aquí están entre sus unidades. Entonces esa sustancia se pegó aquí. Y al pegarse esta sustancia aquí, que es el sitio alostérico, facilita la unión del sustrato en el sitio activo. Entonces miren que el sitio alostérico me está facilitando unión en sitio activo. Entonces ahí, ¿qué efecto tenemos? Un efecto heterotrópico. Porque un sitio A me está facilitando la unión en un sitio B, en sitios diferentes, por eso el hetero. ¿Listo? Entonces, ¿quiénes son los efectores heterotrópicos? Pues moléculas diferentes al sustrato, que son los que vamos a llamar moduladores alostéricos. Ahora, lo que decía Diana ahorita, este efecto heterotrópico no necesariamente tiene que ser facilitando, puede ser complicando. Entonces, puede ser facilitando la unión del sustrato o puede ser complicando la unión del sustrato. Pero de todas maneras, es efecto heterotrópico. ¿Por qué razón? Porque es un sitio diferente, como ven el amarillito, al sitio, son entre sitios distintos. Entonces, efecto heterotrópico cuando el efecto modulatorio, sea positivo o negativo, se da entre sitios iguales. Y efecto heterotrópico cuando el efecto modulatorio se da entre sitios diferentes. ¿Estamos hasta allí, sí o no? Sí, profe, pero tengo una pregunta. Digamos, ambos, tanto el homotrópico como el heterotrópico, o sea, como que finalmente van a facilitar o complicar la unión al sitio activo. Sí, claro, claro que sí. Ok. Perfecto. A facilitar o a complicar. Porque de eso se trata la regulación. Acuérdate que ¿cómo empezamos? Empezamos con la vía metabólica, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué es lo que necesitamos? Por eso empezamos aquí. Lo que necesitamos es que por el temblor, porque nos van a robar, por la situación que sea, entonces esa ruta metabólica se active. Entonces, ¿ahí qué necesitaríamos? ¿Un efector alostérico positivo o negativo? Positivo. Positivo. ¿Que cómo entendemos al efector alostérico positivo? El que es capaz de facilitar la catálisis. El que es capaz de facilitar la catálisis, o sea, capaz de facilitar que se una más fácilmente el sustrato al sitio activo. ¿Sí? O sea, un regulador alostérico positivo. ¿Estamos? Por el contrario, si necesitamos, es al contrario, frenar la ruta metabólica porque resulta que ya el peligro pasó. Entonces ahí, ¿qué tipo de regulador alostérico necesitaríamos para esta enzima? Que es la regulada. Negativo. Uno negativo. ¿Que nos lleve a qué? A que la enzima se qué. Inhibidor alostérico, entonces, Se profe. inhiba, o sea, un inhibidor alostérico. ¿Eso está claro?
Sí, profe. Listo. No se olviden del contexto. Nos metemos en los detalles, pero no se olviden del contexto, de qué se trata esto. Ok, entonces, los reguladores alostéricos pueden producir, generar en la enzima un efecto positivo o un efecto negativo en la actividad. ¿Estamos o no? Si regulan, si dan un efecto positivo, o sea, que hacen que la enzima trabaje mejor, se le faciliten las cosas porque se une más fácil el sustrato. El que se una más fácil el sustrato no necesariamente tiene que terminar una mayor catálisis, ya eso lo discutimos, pero definitivamente facilita el proceso. Entonces, ese regulador que me modula positivamente a la enzima lo vamos a llamar un activador alostérico. Que propende, ¿por qué? Por aumentar la actividad de la enzima. Mientras que un regulador que me genere una disminución en la actividad enzimática, lo vamos a llamar un inhibidor alostérico. ¿Listo? Entonces, lógicamente, el efecto de los reguladores alostéricos, como son enzimas multiméricas, pueden entonces desencadenar en cooperatividad positiva o negativa. ¿Sí? Entonces, la cooperatividad positiva ocurre cuando la unión del modulador aumenta la unión del mismo en otras subunidades, ¿sí? Y negativa cuando la unión del modulador disminuye la unión del mismo en otras subunidades. ¿Estamos? Profe, y ahí es lo que hablabas, que el modulador puede ser homotrópico o heterotrópico, O ¿cierto? heterotrópico, exactamente. ¿Estamos ahora sí claros o no? Sí, profe. Bueno, entonces, esa es la teoría. ¿Y eso de dónde surgió? Vuelvo y les repito. Eso surgió de que al hacer la cinética, que ya sabemos cómo se hace para una enzima X, y ellos esperaban esta gráfica, la micaeliana, resulta que empezaron a encontrar enzimas que daban con esta gráfica. Bueno, ¿y esto qué pasó? No da igual, entonces ya no las podían explicar por el modelo de Michaelis-Menten-Henry. Entonces había que pensar, bueno, ¿cómo se explica esto? Y estamos hablando por allá de los años 60. Entonces, en 1963, 65, en 1965, esto es un 9, apareció un señor francés, Jacques Monod, que tenía a su alumno, Arthur Changuet, y se contactó con un matemático, porque esto pues tiene mucha matemática, estadounidense que vivía en Italia, James Wyman, un señor mucho mayor que ellos dos, pero muy buen matemático. Y entonces él explicó a Wyman, y pues lógicamente Changuet era su alumno, esto que les estoy diciendo. ¿Listo? ¿Con quién lo hizo? Con la proteína que se conocía bien en ese momento, que se conocía más o menos bien su estructura, y era la hemoglobina. Él explicó todo esto con la hemoglobina. Y entonces con Changuet y Wyman armaron el modelo. Entonces ellos buscaron una explicación para esto. Asimismo, el mismo análisis que hicimos en el modelo de Michaelis-Menten-Henry, o sea, ¿qué estaba sucediendo en el tubito de ensayo para que esa cinética diera así? Entonces, estos modelos son mucho más elaborados que el modelo de Michaelis-Menten-Henry. No vamos pues a hacer la derivación matemática, pero sí vamos a tratar de entender de qué se trata. Entonces, la explicación que ellos le dan a esto es que la enzima permanece en un equilibrio entre dos estados.
¿Qué quiere decir eso? Que si es una enzima multimérica, estaría así. Las unidades, acuérdense que pueden ser iguales o diferentes. Y aquí hay un equilibrio. Pero ese equilibrio, en ausencia de ligandos, cuando hablamos de ligandos, ¿a quién nos referimos? Ligando del sitio activo, que es el sustrato, y ligando del sitio alostérico, que es el efector alostérico. ¿Listo? En ausencia de ligandos, entonces el equilibrio está desplazado hacia esta forma en cuadrito. A esta forma, ellos la describieron como la forma T de la enzima, T de tensa, en donde la enzima está en un estado estructural poco flexible, donde al sustrato le cuesta mucho entrar. O sea que la Km de esto, o sea, la afinidad de la enzima por el sustrato en este estado es muy baja. O sea que la Km es alta. ¿Eso queda claro? Sí, profe. ¿Todos claro? Profe, Isabela, ¿cómo dijiste que se llamaba la T? Es que dijiste la tensa, T tensa, de tensa. tensa. Listo. Y la afinidad es baja y la KM es alta, ¿verdad? Lo que sabemos, eso ya Listo, es, listo. eso ya es capítulo visto, Laura. No, sí, sí, profe, está. Afinidad y Km son contrarias. Eso ya lo hemos votado mucha corriente, o sea que, ¿ok? Profe, T era, qué pena, T era qué y R era qué. De R no hemos hablado todavía. Ah, bueno, pero T, Tenso, tenso. cuadritos, o sea, tensa la estructura. Voy a escribirlo aquí más claro. ¿No se ve ese azul? Sí, profe. Tensa. ¿Listo? Entonces, no hay ligandos. Estamos aquí en este tubito de ensayo. Tenemos solamente la enzima. No hay ligando, está el buffer y el pH adecuado y la temperatura adecuada, o se hagan de cuenta en un citoplasma, pues, pero no hay ligandos. ¿Cuáles son los ligandos para una enzima? Ya los vimos acá. Los ligandos van a ser el ligando del sitio activo, que lo vamos a llamar ese. ¿Y es quién? El sustrato, ¿sí o no? Sí, profe. Y el ligando del sitio alostérico, independientemente de si el sitio alostérico está aquí o si está entre las unidades o si está en otras unidades, que son las tres opciones. Independientemente de dónde esté el sitio alostérico, va a haber un ligando del sitio alostérico, que lo vamos a llamar como efector alostérico. Y ya dijimos que ese efector alostérico puede activarme la enzima, entonces será activador alostérico, o puede inhibirme la enzima, entonces será inhibidor alostérico. ¿Estamos? Sí, señor. Listo. Entonces, el modelo de Monod-Wyman-Changue, que se escribe así la sigla, MWC, dice lo que ellos tratan de explicar, estamos en esa parte, para explicar esta gráfica en azul. Dice, en ausencia de ligandos, la enzima se encuentra en un equilibrio entre dos estados conformacionales. Y están en equilibrio. ¿Esto es un equilibrio, sí o no? Hola. Sí, No, no, profe. Claro que es un equilibrio. Claro que es un equilibrio. Pero, ¿qué tiene de raro este equilibrio? está desplazado Exactamente. Está desplazado hacia quién? ¿A los cuadritos o a las bolitas? hacia T, hacia los cuadritos. Hacia los cuadritos. Quiere decir que la mayor, si ustedes tuviesen, vamos a ponerle números, si ustedes tuviesen 100 moléculas de estos,
¿99 o 98 estarían en forma de qué? ¿Cuadritos o bolitas? Cuadrito. Cuadritos. Y habrían solamente 2 en forma de bolitas. Estamos si fuese, pues, como para que me entiendan, con los números. Eso quiere decir que el equilibrio está desplazado hacia T. Pero hay un equilibrio. ¿Estamos o no? Sí, señor. Sí, profe. ¿Qué característica tiene T? ¿Por qué se le llamó, por qué ellos le llaman tenso? Le llamaron tenso. Porque T tiene baja afinidad por el sustrato, lo cual no quiere decir que no sea catalítico. Y si tiene baja afinidad es porque su Km por el sustrato es alta. ¿Y por qué tiene baja afinidad? Por su estructura. ¿Estamos? Ahora, la forma T tiene los sitios alostéricos. Vamos a pintarlos aquí entre las unidades. Estos serían los sitios alostéricos. Y aquí vamos a pintar los sitios activos. ¿Ok? Y vamos a ampliar un poquitico esto, pues, para que lo vean mejor. Ahora veamos quién es R. R es un estado conformacional de la enzima, la misma enzima, pero ahora tiene una estructura más flexible. Entonces, R se le puso R de ¿qué? Relajado. De relajado. El estado R es de relax. O sea, es más flexible. Y ese estado R, ¿sí? Ese estado R tiene Km por el sustrato baja. ¿Estamos? O sea que tiene más que, Afinidad. 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 tiene más afinidad por el sustrato. ¿Listo? Ahora, ese es el momento 1. Vamos al momento 2. Entonces, en el momento 1 tenemos el tubo de ensayo donde está la enzima en esas condiciones. Está solita la enzima. Ahorita empecemos a esa enzima a agregarle sustrato. Sustrato lo pintamos en verde, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir agregando poquito a poquito sustrato. Vamos aumentando poco a poco la cantidad de sustrato. Hoy no era línea. Oh. ¿No? Entonces va quedando aquí sustrato. A medida que vamos agregando sustrato, esperen, lo hago mejor para que me entiendan. Acuérdense que aquí la mayoría de la enzima está en T. Y vamos a ir agregando sustrato. Entonces vamos a agregar estas moleculitas de sustrato. Entonces nosotros dijimos que teníamos 99, una. Agregamos esas bolitas de sustrato y entonces ahora llegamos a ¿qué? 80. ¿Y entonces acá cuántas? 20. Y agregamos más sustrato. Y entonces ahora llegamos a ¿qué? 60. ¿Listo? Y ahora agregamos más sustrato. Más sustrato. Más. Y entonces ahora llegamos a 40.
Y todavía agregamos más y más y más y más y más y más y más sustrato hasta que llegamos a 90 y, perdón, a 1. $99. ¿Qué tendría que hacer aquí? Si me entendieron lo que acabamos de hacer. Desplazar el equilibrio hacia R. Desplazar el equilibrio hacia R. Perfecto. Entonces aquí esta flechita la tengo ahora que hacer ¿cómo? Así. Y a esta flechita de acá la tengo que hacer ¿cómo? Así. O sea que ahora ¿qué hicimos? Desplazamos todo el equilibrio hacia R. O sea, las moléculas de encima que estaban en T, ahora todas se fueron hacia R. Y eso fue por causa de ¿quién? Del sustrato que empezó a unirse ¿a dónde? A los sitios activos. O sea que aquí tuvimos un efecto de ¿qué tipo? ¿Homotrópico o heterotrópico? Homotrópico. ¿no? Homotrópico, porque sitios activos facilitaron unión de sustrato en los sitios activos, sitios iguales a sitios iguales. ¿Estamos ahora sí claros? Sí, profe. Sí, profe. Entonces ellos dicen que en su modelo, porque acuérdense que es un modelo, ellos dicen, la enzima a medida que se va saturando con sustrato, cambia toda la molécula de manera concertada. O sea, la enzima tiene dos opciones. O está en T o está en R. No hay otra. Entonces ya cambia juntas. Las unidades cambian juntitas. Por eso a este modelo se le llama el modelo concertado. Un modelo es, ya le dije, una forma de ver el problema. ¿Estamos o no estamos? Sí, profe. ¿Ya? Profe. Todas las unidades cambian todas juntas a la vez al mismo tiempo. Por eso se le llama modelo concertado. ¿Listo? Lógicamente, esta es la teoría, el concepto. Esto tiene una ecuación que la de este modelo se las tengo allí. Se las voy a mostrar solamente, pues, para que vean. Y esto tiene todo un desglose matemático, así como el que vimos para el de Michaelis Mente, que es el modelo sencillo, desde el punto de vista matemático. Profe, una pregunta, si esta era homotrópico, entonces, ¿será que me puedes mostrar uno heterotrópico? Vamos para allá, vamos para allá. Ok. Ahora, ¿qué va a pasar? Vamos a volver aquí al tubito. Y vamos a dejar todo como estaba inicialmente. Esta la ponemos grandota. Esta la ponemos chiquita. O sea, vamos a volver a la situación. Ay, no. Esta la ponemos chiquita. ¿Listo? Ok. Entonces ahora vamos a borrar aquí. O sea, profe, el inicio siempre es el equilibrio desplazado hacia T. El inicio es cuando no tienes ligandos. O sea, cuando tienes la enzima sola. Cuando tienes la enzima sola, ¿cómo está el equilibrio desplazado hacia T? Ya vimos, poco a poco le fuimos agregando sustrato. ¿Y qué fue pasando? El equilibrio fue pasando de T a R. ¿Estamos? Sí, profe. Listo. Pónganle bien atención y verán que no es nada complicado. Entonces, voy a volver a la condición inicial con la que empezamos. La enzima, las rayitas aquí verdes me están indicando que ahí están los sitios activos
Y la raya y los puntitos rojos, que ahí están los sitios alostéricos. 99 moléculas de enzima están en T y una molécula está en R. Por eso el equilibrio está desplazado hacia T. ¿Estamos? Ahora, ¿qué sucede? Vamos a poner, ¿sí? Aquí tendríamos que poner varios, pues lo voy a hacer en un solo tubo, pero lo estaríamos, digamos, haciendo en varios tubos. Vamos a poner sustratos verdes, ¿no? Vamos a poner una determinada cantidad fija de sustrato, que va a ser su efecto homotrópico, pero además de eso, vamos a ir agregando moléculas de activador alostérico. Entonces vamos a echar rojito, primero echamos 5, con la misma cantidad de sustrato, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar cuando echamos 5 con la misma cantidad de sustrato? Entonces, si aquí habían inicialmente 99, ahora vamos a estar en 80, 20. No vamos a echar más sustrato, la cantidad de sustrato es la misma, pero ahorita agregamos más activador. Entonces, ahora ya primero eran 5, ahora echamos 10, por decir algo, o 12, no tienen que ser, pues, el doble. ¿Sí? Entonces esto nos va a quedar, no vamos a poner 60, 65, 35, para que vean pues que no son los mismos números siempre. Y echamos más activador, 20 de activador, entonces esto nos va a quedar 45, 55. Y echamos 25 de activador y entonces esto nos quedó 20, 80. ¿Sí? Y ya echamos muchísimo activador, entonces esto nos queda 99, perdón, 99 no. Nos queda, siempre me equivoco con la 1, 99 acá. ¿Sí? Que es cuando saturamos con sustrato. ¿Estamos hasta allí, sí o no? Entonces, allí, ¿quién está facilitando la unión del sustrato al sitio activo? El activador. El activador, que es el efector alostérico. ¿Es igual al sustrato? No, ¿Se pega en el sitio activo? No. no. ¿En qué sitio se pega? En el sitio alostérico, O sea que eso es un efecto ¿de qué tipo? heterotrópico. Heterotrópico. ¿Te queda claro? Sí, profe. ¿Listo? Entonces, miren la situación. Según el modelo de Monod, entonces, cuando tenemos esta primera parte de la curva, que no dura mucho, aquí estamos evaluando la cinética de ¿quién? Del estado T. ¿Ya? La cinética del estado T. Pero claro, a medida que fuimos agregando, ya sea por efecto homotrópico o heterotrópico, activador o sustrato, ¿sí? ¿Qué fuimos haciendo? Que el equilibrio se desplazara hacia R. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Que aquí es donde ocurre la transición. La transición es que, digan ustedes, de cuando tenemos 65 en T y que pasamos a 20 en T y pues lógicamente se nos incrementa R. Entonces, este es el estado de la transición TR, pasar de. Y acá, ya acá, en esta parte de la gráfica, que llegamos a la ¿qué? Estamos en la gráfica azul. ¿A la velocidad máxima? A la velocidad máxima, o sea que la enzima, ¿cómo está? ¿Saturada? Saturada. ¿Cuándo está saturada? Cuando, ya sea cuando lo hicimos con el sustrato o lo hicimos con el activador, la enzima llegó a su máxima capacidad de trabajo. ¿Sí? Cuando saturamos con cualquiera de los dos. Y esto es la cinética del estado R.
cuando ya todas las enzimas están en este estado. ¿Está claro eso? ¿Sí o no? Profe, o sea, el estado R es cuando ya todas están saturadas. Sí, porque acuérdate que el estado R, pues no es cuando todas están saturadas. Acuérdate lo que hicimos aquí, Isabela. Si ves cómo la población de R va aumentando a medida que vamos aumentando ya sea el sustrato o el activador. Sí. O sea, va aumentando paulatinamente. Lo que te estoy diciendo es que cuando la enzima está acá en la velocidad máxima es porque el 99% de las moléculas de enzima están ¿en qué forma? En forma R y hay un 1% en forma T. Ah, ok. O sea, cuando ya lleguen la mayoría, pues, a R99 y T1, es que va a llegar como la velocidad máxima. Así Sí, ya. cuando la enzima está. La velocidad, ¿y por qué va a llegar a la velocidad máxima? Va a llegar a la velocidad máxima simple y llanamente por una razón, que la puedes ver aquí. ¿Qué número es mayor? ¿Este o este? ¿Qué número es mayor? ¿Este número? El que está más lejos. Y esto es concentración de sustrato. Obviamente, entre más concentración de sustrato, ¿se satura o no la enzima? Sí. ¿Listo? Sí. Listo, Isabela. ¿Alguna otra pregunta hasta allí? Listo. Eso fue en el 65, que ellos plantearon esto y como les digo, pues hay ecuaciones y todo eso. Entonces, es un modelo de dos estados. Obviamente, si está diciendo que todas las unidades cambian a la vez, entonces, ¿qué tipo de estructura me está cambiando en la proteína? Olé. Pues si todas cambian a la vez, ¿no cambiaría la estructura cuaternaria? Claro, claro, claro. La estructura cuaternaria. ¿Listo? Bueno. En 1966, un año después, apareció el señor Daniel Kostland. El mismo Daniel F. Kostland que en el 63 había planteado lo del ajuste inducido. ¿Se acuerdan? Y como Kostland era inglés y Monod francés, y había una rivalidad entre ellos, no solamente por la nacionalidad, sino porque ambos eran excelentes científicos, Kostland dijo que no, que Monod era un tramposo, que había mezclado cooperatividad con alosterismo, que el ajuste inducido no se visualizaba allí, y entonces él planteó su propio modelo con estos dos que eran alumnos de él, Nemeth y Filmer, y a ese modelo se le conoce como el modelo KNF, el modelo de Kostland, Nemeth y Filmer. En este modelo, ¿él qué dice? Él dice, la enzima no está en ningún dos estados, está en un solo estado. Entonces él, voy a hacerlo en rojo, plantea que la enzima está en un solo estado, son 4 subunidades, pues para utilizar las mismas. Él también trabajó con la hemoglobina, ¿no? Entonces, aquí hagámoslo con cuadritos mejor, ¿no? Entonces, dijo, la enzima está en un solo estado, que es el estado T. Él incluso le dio otras letras, ¿no? Pero la historia pues dejó la T y la R. El estado T, y entonces esa enzima a medida tiene también los sitios. Vamos a pintarlos de los... Ah, bueno, no, ya no puedo pintarlo de los mismos colores. Es que la enzima la había pintado de azul. Espérenme. Hagamos las cosas bien. Y los sitios activos, dijimos que los sitios alostéricos son los rojos
Y los sitios activos dijimos que eran los verdes. Entonces él, siguiendo el mismo acervo experimental que ya les dije, dijo, no, la enzima lo que va pasando es lo siguiente. Que a medida que le vamos agregando sustrato o activador, entonces se va a modificar la enzima de esta manera. Si esto cogió aquí sustrato o activador, esta es su unidad de arriba, y entonces esta su unidad de arriba, ¿cómo queda? Queda así, miren. Y si sigue entrando sustrato o activador, uniéndose pues a sus respectivos sitios, entonces ahora esta va a estar así, esta va a estar así, y esta va a estar así, y esta va a estar así. Y en el siguiente, entonces, y en la siguiente, entonces, ¿estamos? Vamos pasando del estado T hasta llegar al estado R. Igual, entonces no hay, en el modelo de Koslan no hay desplazamiento de equilibrio, sino que la enzima va cambiando gradualmente a medida que se le va uniendo el sustrato o el activador, porque puede ocurrir, o sea, el efecto homotrópico o puede ocurrir también el efecto heterotrópico. Entonces es un estado, un modelo de un estado, porque pasamos de un estado secuencialmente al otro, es secuencial, fuimos viendo cómo iba pasando de un estado a otro a medida que se le van pegando las moléculas, obviamente, ¿sí? Entonces la enzima permanece en un solo estado y las subunidades cambian secuencialmente. Este estado, miren que permite híbridos RT. Miren que estas dos unidades estarían en R, mientras que estas dos estarían en T. Y esta estaría en un estado semi-RT. O sea, permite unos cambios allí que no los permite el modelo de Monod, porque dice, no, esto es del todo o nada. O se está en T o se está en R. Profe, Aquí eso no sí es pueden como, haber zonas grises. Dime. eso no podría llamarse como un estado de transición o algo así. No son estados de transición, simplemente son, pues, o sea, lo que pasa es que no quiero que lo confundan con los estados de transición del sustrato, ¿no? Son estadios, ¿sí? En la conversión de la forma T a la forma R, ¿sí? A medida que se va uniendo las moléculas de sustrato o de activador alostérico. Entonces, este modelo secuencial se centra en qué tipo de estructura de la proteína. ¿Terciaria? En la estructura terciaria. Entonces, este de Monod es centrado en estructura cuaternaria, cambios en estructura cuaternaria, mientras que el de Koslan es centrado en cambios en estructura terciaria. ¿Estamos? Sí, profe. Listo. Entonces, si eso está claro, entonces estos dos modelos son los modelos que hasta ahora tenemos para explicar el alosterismo. No son tan robustos como el modelo de Michaelis Menten-Henry para las enzimas monoméricas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay muchas enzimas o proteínas, porque no solamente aplica para enzimas, aplica para transportadores, para receptores celulares, para factores de transcripción. Son una gran cantidad de proteínas que funcionan alostéricamente, no solamente las enzimas, ¿ok? Entonces hay muchas proteínas alostéricas que su funcionamiento se puede explicar con el modelo de Monod. Hay otras que se puede explicar con el modelo de Koslan y hay otras que con ninguno de los dos. Entonces, por eso les digo que no son modelos tan robustos como el de Michaelis y Menten-Henry, que así toda enzima monomérica se puede explicar por su cinética por esto. Pero son los dos modelos que tenemos hasta ahora que han dado mejor resultado. No son los únicos que se han construido en la historia, se han construido muchos más, pero los únicos que, digamos, tienen bastante aceptación y están bastante matemáticamente acertados estos. Entonces,
Los modelos tienen claramente el concepto de moduladores alostéricos, ¿sí? Que pueden ser activadores o inhibidores, ¿sí? Ellos lo explicaron con la hemoglobina, entonces en la hemoglobina, pues el oxígeno sería el sustrato, acá el homónimo del sustrato, entonces va a disparar la el efecto homotrópico, ¿sí? Y la hemoglobina se puede explicar, ¿sí? Con los dos modelos, es como una mezcla de los dos modelos. Entonces, aquí está, en resumen, el modelo de Monod. Para la hemoglobina está pintado. Entonces, la hemoglobina está en forma T, miremoslo así. Hay un equilibrio entre T y R cuando no hay ligando. ¿Quién es el ligando en este caso? El oxígeno. ¿Sí ven? ¿Sí ven esta flechita? ¿Cómo está ahí el equilibrio? Hacia T. Desplazado hacia Hacia T. A medida que empieza a llegar el oxígeno, que se une pues con una constante de afinidad que tiene T, la constante de afinidad de T es mayor que la constante de afinidad, la KM de T es mayor que la KM de R, o sea que hay mayor afinidad del oxígeno por la forma R que por la forma T. Entonces se une el oxígeno, ¿sí? Entonces miren la flechita de aquí del centro, por favor. ¿Sí ven esta flechita? ¿Sí la ven ahora? ¿Sí la ven acá? Donde hay más dos oxígenos. ¿Sí la ven acá? Sí, señor. ¿Y sí la ven acá? O sea, que ¿qué fue lo que fue pasando? El equilibrio se fue desplazando hacia la forma R. Pero miren que al final el oxígeno está pegado en la forma T como en la forma R. O sea, la forma T no es que no sea catalítica, que no una sustrato. Claro que lo hace también. ¿Sí? Lo que pasa es que la afinidad por ese ligando del sitio activo es menor. Y cuando hay activador alostérico, ¿qué es lo que hace el activador? Pues potenciar la unión y desplazar también el equilibrio hacia la forma R. ¿Listo? Eso es la situación. Entonces, este modelo, miren que no hay formas intermedias. O son bolitas o son cuadritos, pero no vamos a tener en la misma bolitas y cuadritos. O sea, porque son cambios en estructura cuaternaria. Entonces, esta morada que ustedes ven aquí, esta, es bueno, esta es la curva de unión del oxígeno, pero hagan de cuenta que fuera una cinética y una enzima. Nos va a dar algo exactamente igual. Entonces, miren que no es una hipérbole. ¿Sí ven acá esta parte? Si fuera una hipérbole, no se nos daba este pedacito. ¿Estamos? O sea, que aquí, ¿qué ocurrió? Aquí es la partecita donde está casi toda la enzima en forma T. ¿Listo? Luego, a medida que se va llenando de oxígeno, entonces hace la transición a la forma R. Toda esta línea que miren que con poquito oxígeno, o sea, con poquitos sustratos, y estamos hablando de una enzima, cambió de la forma T a la forma R, que esto es la parte de la transición. Y ya de aquí en adelante sigue en R, que es mucho más afín por el sustrato y por ende es más catalítico. ¿Estamos hasta allí, sí o no? Esa es la experimental. Ahora, esta de las líneas punteadas aquí es, si nosotros pudiéramos mantener a la hemoglobina o a la enzima que fuese en forma T, esta sería la cinética. Al final, esto seguiría, esto es pues, teórico, seguiría, hasta que por acá va a llegar a la velocidad máxima. ¿Cuánto? Pues imagínense, si estamos en hemoglobina o en su concentración de sustrato, pues esto habría que subirlo a toneladas. ¿Sí? Esto es teórico, pues es lo que pasaría si la pudiéramos dejar en T, pero como no la podemos dejar en T porque se va a dar la transición, entonces, pues. Y si fuera que la pudiéramos llevar a R,
¿Sí ven? Esta línea punteada azul. Esa punteada azul la voy a ampliar aquí. Miren, desde donde parte. O sea que la punteada azul, ¿qué tipo de curva es? ¿Es una hipérbole? Es una hipérbole, o sea que la punteada azul sería, ¿qué? ¿Qué gráfica nos daba, qué modelo nos daba hipérbole? ¿El de las enzimas monoméricas? O sea, ¿cómo se llama ese modelo? De Micaelis. El modelo de Michaelis. O sea que si la enzima estuviese en R, se comportaría como una micaeliana a pesar de ser una enzima multimérica. Pregunto, y con esto me doy cuenta si me han entendido y si me han puesto cuidado. Es fácil, de acuerdo a lo que les he dicho hoy, mantener una enzima en T. No. Porque, ¿Es fácil, sí o no? pues es que si permaneces sola, o sea, en T, porque cuando Haciendo permaneces, catálisis, lógicamente, haciendo catálisis. sí, entonces no. Otra opción. La respuesta es sí, solo si tenemos un inhibidor alostérico. Porque saturamos la enzima con inhibidor alostérico y hace transición a R. No, porque el inhibidor alostérico la mantiene en T. En el mismo sentido, pregunto, ¿será fácil mantener una enzima en R? ¿Una enzima alostérica? Sí, mientras no tengo un inhibidor. Sí, O sea, mientras sería no lo tenga contrario. un inhibidor. A ver, Isabel, analicemos tu respuesta. O sea, sería lo contrario, porque en ¿Es T es mientras no tenga un inhibidor? Mientras tenga un activador. Exactamente. Sí, siempre y cuando tengamos, sí, si hay para esa enzima un activador alostérico. Que si la saturamos con activador alostérico, todas las moléculas, al saturar con activador alostérico, ¿qué es lo que estamos haciendo? Haciendo la transición de T a R. Y ahí mismo echamos el sustrato. ¿Cómo está la enzima? Ya está en R y entonces se comporta como ¿quién? Como una micaeliana. ¿Estamos? ¿Está claro? ¿Sí o no? Profe, pero para llegar a esa micaeliana, pues tuvo que haber pasado por esto, ¿no? No, porque tú puedes hacer esto, mira, Diana. Tú puedes agarrar tu enzima y le vas a echar activador. ¿Cuánto le vas a echar de activador? Entiéndase, toneladas, como que la vas a saturar de activador. Está la enzima, no hay sustrato, no estoy poniendo sustrato, enzima y activador. Pregunto, el activador se une aquí, a donde están los puntos verdes. Si esto hay mucho activador y se pega aquí, ¿qué va a pasar con la enzima? Por cualquiera de los dos modelos, ¿sí? Pues se va a volver bolita. por cualquiera de los dos modelos, ¿ok? Y cuando está bolita, ahora sí le echa sustrato. ¿Cómo está ella? Esta es la de mayor afinidad por el sustrato. Entonces, ¿cómo se va a volver? ¿Cómo está? En la forma más catalítica. Entonces, ¿qué vas a observar tú?
el comportamiento catalítico como si fuera una micaeliana. Entonces, ¿te queda claro, Diana? Sí, profe. ¿Está claro para todo eso, Isabela? Sí. Los demás, yo necesito que esto les quede bien claro, porque es que esto no es solamente les va a servir para lo que vamos a ver de metabolismo. Vuelvo y les repito, esto les va a servir para entender fisiología, les va a servir para entender más adelante farmacología, ¿sí? Entonces, esto es un concepto que tiene que quedar bien claro. ¿Ok? Bueno. Entonces, miren que la gráfica experimental que uno ve, que es la continua, es realmente la mezcla de las dos cinéticas del estado T y del estado R. ¿Listo? Este es el modelo secuencial. ¿Sí? Entonces, el modelo secuencial, que ya se los fui poniendo, Coslam, ¿no? Cada subunidad va cambiando, ¿sí ven? Que esta se vuelve bolita y esta se vuelve medio bolita, estas dos se vuelven bolitas y estas dos ya no son cuadritos exactos, este ya no es un cuadrito, hasta que llegamos al estado de mayor afinidad por el sustrato. Acuérdense que R tiene mayor afinidad por el sustrato, o sea que, ¿cómo es la KM? Baja. Baja. KM baja. Y T tiene menor afinidad por el sustrato, o sea que, ¿cómo es la KM? Alta. Alta. Pero hay una cosa, ¿sí? Que no vamos a entrar a discutirla, pero ambos son catalíticos y es más, ambos pueden llegar a la misma kcat, ¿sí? Porque el problema está es con el pegue del ligando. ¿Listo? Ambos pueden tener la misma kk y a eso se les llama sistemas B puros, o ambos pueden tener diferentes kcat y a eso se les llama sistema K puros y hay sistemas mezclados, pero bueno, no nos vamos a meter por allá. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí o no? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Dime, Ana María. Es que en ese modelo, bueno, ahí veo en la gráfica que la constante de equilibrio 1 es igual que la constante de equilibrio 4. O sea que al No, aquí final... hay un error. Ah, ok. Aquí es al contrario la flechita. Sí, sí, sí. En Strayer Ah, hay ok. varios errores, ¿no? Este de aquí es un error. Aquí la flechita era al contrario, hacia el R más grande. Ah, ¿Listo? vale, gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta hasta allí? No, ¿No qué? no, pues que supongo que no hay preguntas hasta ahí. Bueno, Isabela, está bien. Entonces, miren, les dije que les iba a mostrar las ecuaciones solamente por mostrárselas. Esta es la ecuación del modelo de Monod. Él la hizo inicialmente, acuérdense, con la hemoglobina, ¿sí? Pero esto se aplica pues a cualquier proteína alostérica. Entonces, esta es lo que él definió en la ecuación. Pues como ya les dije, es una ecuación un poquito más compleja que la de Michaelis-Menten-Henry, ¿sí o no? Y la de Coslan es todavía más grande, porque a pesar de que el modelo de Coslan se ve aquí más sencillo, pero como son equilibrios por subunidades, porque es cambios en estructura terciaria, entonces la de Coslan, la ecuación es todavía más grandota. Y esa sí no se las... ¿Estamos claros? Entonces, aquí tengan en cuenta esto. L en el modelo de Monod nos representa la constante de equilibrio entre el estado T y el estado R. Esa constante de equilibrio, cuando no hay ligandos, es cercana a 1. ¿Qué quiere decir eso? Pues que a 1 no, a infinito, ¿sí? Porque si esto tiende a 0, ¿sí? Entonces esto tendería a infinito. ¿Y es por qué? Porque la mayor parte de la enzima está en forma T, casi en R no hay. A medida que va ocurriendo la transición, o sea que vamos saturando con sustrato o con efector alostérico, entonces va aumentando el denominador, entonces hasta que esto se va volviendo más chico.
¿sí? N describe los sitios de unión, ¿sí? Y aquí está la relación, este parámetro C me relaciona las KMs, la KM de R sobre la KM de T, ¿sí? Que este parámetro C pues debe ser un parámetro muy chiquito porque la KM de R, acuérdense que es menor que la KM de T. Entonces, hay enzimas alostéricas tipo K, ¿sí? Que van a tener la misma constante catalítica, que es lo que les estoy diciendo, en donde las KM sí son diferentes. ¿Okay? Bueno, hay enzimas alostéricas tipo B, que son más extrañas, ¿sí? Que tienen diferentes constantes catalíticas y las KM son iguales. Estas son más difíciles de encontrar. Entonces, en resumen, y hay enzimas tipo mixto, pues. El modelo de Monod es un modelo sencillo, porque la transición de un estado a otro, modelo que da cuenta del comportamiento de proteínas que muestran cinética sigmoide y que son oligoméricas, o sea que tienen varias subunidades, y cuando les digo varias, es 2 o más, y se adecua a la acción de activadores e inhibidores alostéricos. El modelo se puede explicar con activadores e inhibidores alostéricos. ¿Qué limitación tiene el modelo de Monod? Que no explica el comportamiento de las enzimas que tengan cooperatividad negativa, ¿sí? Ahora, esto es una nota que es bueno tener en cuenta, pero pues, con los elementos que les he dado no tiene mucha relevancia. Cinética sigmoide no es sinónimo de alosterismo. Hay proteínas con cinética sigmoide, no alostéricas, y enzimas alostéricas con cinética hiperbélica, que son aquellas que son sistemas B puro. Pero bueno, a esto no le pongan mucho cuidado porque no les expliqué eso en detalle. Entonces, limitante de este modelo de Monod, que no explica la cooperatividad negativa. El modelo de Kostland, ¿sí? Tiene la gran ventaja de que explica la cooperatividad tanto positiva como negativa. ¿Listo? Y permite la presencia de formas híbridas, lo que no está permitido en el modelo concertado. Formas híbridas me refiero a esos híbridos TR que veíamos aquí. ¿Ya? Y explica tanto la cooperatividad como negativa como la positiva, ¿sí? Algunos autores cinetistas creen que el modelo concertado sería un caso particular del modelo secuencial que explica únicamente la cooperatividad positiva, ¿no? Pero, vuelvo y repito, estos son los dos modelos para explicar el comportamiento de las enzimas alostéricas. Obviamente, Kostland en su modelo resaltó lo que ya habíamos hablado, lo del ajuste inducido. ¿Estamos hasta allí? ¿Sí o no? Sí, señor. Profe. Vale. Bueno, entonces vamos a ver esto con una enzima. Una enzima que es parte del metabolismo, que la vamos a ver de nuevo por allá al final del curso. ¿Sí? Es el caso de la aspartato transcarbamilasa, que es una de las muchas enzimas alostéricas que vamos a estar viendo. ¿Sí? Entonces, la aspartato transcarbamilasa, ¿en qué ruta participa? Ella participa en la ruta de síntesis de pirimidinas. ¿Quiénes son las pirimidinas? Acuérdense que son aquellas bases nitrogenadas que tienen un solo anillo, que son uracilo, citosina y timina. ¿Listo? Entonces, la aspartato transcarbamilasa es la primera enzima de la ruta y ella cataliza la unión del carbamil fosfato con el aminoácido aspartato para formar el carbamil aspartato y el fosfato. Entonces, fosfato inorgánico. Luego este carbamil aspartato pues sigue
por varias enzimas, ¿sí? Que toda la ruta metabólica, que como les digo, la vamos a ver en detalle al final. Y nos forma entonces el CTP, el citidina trifosfato, que es el producto final de la ruta metabólica. Hasta allí está claro, ¿no es cierto? Sí. Resulta que cuando los niveles de CTP son muy altos, o sea, esto aumentó de la concentración de CTP, el CTP hace esto, miren, viene e inhibe, siempre que ustedes vean las flechitas porque inhibe, la barrita horizontal, cuando vean flechitas porque activa. Inhibe al aspartato transcarbamilasa. O sea, miren que el mismo CTP inhibe su síntesis, porque este CTP es el efector alostérico de la aspartato transcarbamilasa. A ver si me han entendido, pregunto. ¿Eso será efector alostérico positivo o negativo? Negativo. Inhibe el negativo. Negativo, es un inhibidor. ¿Listo? ¿Cómo funciona esta enzima? Esta es la reacción que ella cataliza. La ruta metabólica tiene 8 reacciones. Es la primera reacción de la ruta. Entonces, carbamilas fosfato más aspartato forman N-L-carbamil aspartato y siguen entonces las 8 reacciones hasta llegar a este señor que es la citidina trifosfato. ¿Dónde trabaja la aspartato transcarbamilasa? Aquí. Es una enzima alostérica. Entonces, miren la cinética de la enzima, ¿sí? A medida que vamos aumentando la concentración de citidina trifosfato, ¿sí? Entonces la cinética va disminuyendo. Y esto también es una hipérbole, pero va disminuyendo. ¿Por qué razón? A medida que se agrega CTP, ¿por qué va disminuyendo la cinética de la enzima? La velocidad. Porque Va el mismo va inhibiendo la inhibiendo. unión del sustrato. Claro, porque es un inhibidor. Si fuera un activador, entonces, ¿qué nos tendría que dar? Lo contrario. Es un inhibidor. Entonces, por eso nos da así. ¿Listo? Entonces, esta es la gráfica normal de una cinética de la aspartato transcarbamilasa versus uno de sus sustratos, que es el aspartato. Esta es la B sub 0, ¿sí? Al hacer la cinética y graficamos, y miren que no da una hipérbole, sino que nos da, aquí está la sigmoidal, ¿sí? Entonces, es una enzima alostérica. Vamos a conocerla un poquito. Toda esta aspartato transcarbamilasa es una enzima que tiene 6 unidades catalíticas y 6 unidades regulatorias. Las unidades catalíticas están formando 2 trímeros y las unidades regulatorias están formando 3 dímeros. Fácil de verlo aquí. Amarillas serían los trímeros catalíticos, o sea que atrás de este trímero amarillo hay otro igualito, pues lo podemos ver acá, pues, que se ven 4 subunidades. Y los dímeros regulatorios son estos, vino tinto o rojos, ¿listo? O sea, en estos dímeros regulatorios está ¿qué? El sitio alostérico, ¿sí? Y en las amarillas está ¿qué? El sitio activo, ¿ok? Pues por eso las amarillas son las catalíticas y las otras son las regulatorias, ¿listo? Entonces, la enzima se conoce muy bien, muy bien. Un señor, ¿de dónde era que era? Húngaro, de apellido Kantrovich, que trabajó muchísimo esta enzima, y a él le debemos pues todo este conocimiento acerca de esta enzima. Entonces, la enzima, como estado alostérico, él la trabajó siempre con el modelo de Monod y se adaptaba mucho la cinética de esta enzima al modelo de Monod. Entonces, él la describe como una enzima monediana con 2, que serían los estados catalíticos, el estado T, menos activo, y el estado R,
más activo. En el equilibrio y ausencia de ligandos, ¿sí ven que la flechita está desplazada hacia dónde? Hacia el estado T. ¿Quién favorece al estado T? La unión del CTP, porque el CTP es un inhibidor alostérico, entonces me retiene la enzima en T. ¿Sí? Y el estado R se va a favorecer por la unión del sustrato. ¿Listo? Miren que estructuralmente el estado T y el R son igualitos. Pues no. Pues se parecen, solo que el R tiene como un espacio en el centro y el otro no. Se parecen, pero definitivamente si aquí nos ponemos a jugar a lo de entre estos dos dibujos, existen 8 diferencias, encontramos muchas más. Primera y más evidente es el hueco central. Pero miren que aquí se ven abajo cuántas unidades amarillas. 1, 2, 3. 3. Aquí se ven solamente 2, o sea, hay un giro allí distinto, ¿sí? Vean que estas de aquí están más subidas y bajadas que estas de acá, que están más paralelas. Miren esta otra de aquí, ¿sí? Que está como más perpendicular. Miren que acá se ven 1, 2, el otro dímero regulatorio, que acá no se alcanza a ver. Bueno, ¿sí? O sea, son estructuralmente diferentes. Ah, se parecen, pues claro, es la misma enzima. Pero el estado T definitivamente, a eso era que por eso los pintaba con cuadritos y con bolitas, que eso no me lo inventé yo, eso se lo inventaron pues desde hace mucho tiempo para explicar que son dos conformeros estructuralmente distintos. Y en ausencia de ligandos, el equilibrio está desplazado hacia el conformero con menor afinidad por el sustrato, o sea, el menos activo. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Cómo hizo entonces Kantrovich para hacer la estructura cristalina, poder determinar la estructura del estado T? No, para el estado T es muy fácil. Sature eso tenga la enzima pura y satúrela con CTP. ¿En qué estado va a permanecer la enzima? En estado T. Entonces él puso a hacer los cristales, se formaron los cristales y hizo el patrón de difracción y estuvo la estructura del estado T. Ahora, para el estado R, ¿cómo se puede hacer el estado R? Una estrategia parecida a la que les acabo de decir del estado T. A ver, ¿quién me dice? ¿Con un activador? No tiene cinéticamente la enzima activador alostérico. Ya te mostré la reacción que cataliza. No hay activador alostérico. Entonces, aumentando la cantidad de sustrato. Aumentando la cantidad de sustrato. Esa puede ser una muy buena estrategia, pero hay un pequeño problema allí que hay que subsanar. ¿Quién habló? Que no alcancé a ver. Ana María. Ana María, ahí hay un pequeño problema que subsanar. ¿Y cuál es ese pequeño problema? Que apenas a la enzima le llega sustrato, ¿qué creen que ustedes que hacen? De lo que hemos ¿Lo transforma? Lo transforma. Entonces, queda en R un ratito y ¡pum! Otra vez se bate, porque lo transformó. Entonces, suena bien tu estrategia, pero no serviría. ¿Qué otra cosa se les ocurre? Aquí me doy cuenta si no hemos perdido 2 semanas de trabajo. Profe, ¿no se podría separar como la subunidad? Por lo que hay una que es afectada y la otra No, no. porque si separas las unidades no haces nada, porque tú quieres ver la proteína completa. Acuérdate que es para mirar la estructura tridimensional. ¿Qué les ocurre? ¿Cómo podemos mantener esa enzima en R para poderla cristalizar y ver la estructura? Que efectivamente Kantrovich lo hizo, ¿eh? Porque esto que les estoy mostrando aquí no son moñitos como al comienzo de la clase. Esto es real, es la estructura tridimensional. O sea, sí son moñitos, pero basados en la estructura tridimensional de la enzima, que se conoce. Profe, ¿Cómo podría ser? con un inhibidor competitivo. Claro, aquí estaba desde hace rato.
Ah, Pero como no leen las diapositivas, miren, ahí me doy cuenta que la información que les pongo no la están leyendo. ¿Ah? ¿O me equivoco? Porque sí está, me dirán algunos, no, profe, pues que eso está en inglés. Ay, no, pero si uno en inglés no va a entender sustrate, ¿qué querrá decir? Sustrato. Y analog, ¿qué querrá decir? Pónganle el lado. Competitive, pues, ¿qué querrá decir? Inhibitor. Pero como no estaban leyendo la diapositiva, un inhibidor competitivo, además porque ya lo sabemos, que los inhibidores competitivos se meten al sitio activo y prácticamente hacen los mismos contactos. Entonces me generan el mismo cambio conformacional que el sustrato con una gran ventaja. ¿Cuál ventaja? Para lo que estamos buscando. Que no lo va a transformar en producto como Que si no fuera lo va a sustrato. transformar en producto. Entonces la enzima se queda en R. Y eso fue lo que hizo Cantrovic. Utilizó este señor, ¿sí? Que se llama el PALA. ¿Sí? N-fosfanacetil L-aspartato. Es un inhibidor competitivo, se parece al aspartato, y entonces la enzima se quedó trabada en R. Aquí está la enzima, su sitio activo, con el PALA ahí metido. Miren que ese sitio activo tiene la serina 80, lisina 84, arginina 229, glicina 231, arginina 167, histidina 134, treonina 55, treonina 53. Lo que hemos dicho de los sitios activos. Entonces, este señor hace todos los contactos, me pone la enzima en R y me la deja allí. Entonces, el PALA no sirvió para, o le sirvió a Cantrovic para poder determinar la estructura en R. Y con el CTP, pues obtuvo la estructura en T. Y entonces pudo comparar los dos confórmeros. Esto es con la estructura en T gracias al CTP. ¿Sí? Para que no se interfiriera la estructura, entonces él bloqueó los enlaces disulfuro utilizando el parahidroximercurio benzoato, que me bloquea los grupos tiol para que no se me formaran puentes disulfuro, porque tiene cisteínas que me pudiesen alterar la estructura. Y entonces él hizo exactamente lo mismo. Esta, que es la en negro, que sería la gráfica de la enzima, de la cinética, sin inhibidor alostérico. Esta sería la hipotética cinética de T, y la en azul sería la hipotética cinética del estado R, lo que ya habíamos hablado. Cuando hizo con inhibidor en presencia de CTP, entonces miren lo que sucede. Sigue siendo sismoide, pero lógicamente se desplaza más hacia la derecha, o sea, se necesita más sustrato. ¿Y por qué razón? Pues porque el CTP es un inhibidor de la enzima. ¿Sí? Si le agrega ATP, que no es que sea un activador, sino que el ATP facilita la cinética, entonces digamos que se corre un poquitín, pero no es propiamente un activador. Y miren la cantidad que hay que echar de ATP, 2 milimolar, mientras que del CTP habría que echar muy poquito, 0.4. Y entonces, entre más CTP se eche, ¿sí? La constante de equilibrio en el modelo de Monod era L. ¿Sí? Entonces miren que si ustedes miran aquí L, cuando tenemos mucho ATP, el L es igual a 70. Cuando no tenemos ni ATP ni CTP, el L es de 200. Entonces, ¿quién es mayor, 70 o 200? 200. 200 es más. Para que este cociente de 200, ¿cuál de los dos tiene que ser mayor, T o R? T, ¿no es cierto? Y para que este cociente de 70, en comparación con el de 200, ¿cuál tiene que ser mayor? R. Sigue siendo mayor T, pero definitivamente la proporción de R en esto de acá es mucho mayor que cuando estamos acá. ¿Estamos o no?
Y si nos da un L de 1250, ¿es por qué razón? Para que esto de 1250 quiere decir que R es muy chiquito, ¿sí o no? Y eso es cuando, ¿qué? Cuando tenemos mucho CTP, porque el CTP es un inhibidor. ¿Estamos? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces, eso con respecto a las proteínas alostéricas. Lo vimos pues con enzimas y con la hemoglobina, pero vuelvo y les repito, eso le sirve para proteínas alostéricas. El próximo jueves terminamos esto de regulación y hacemos vitaminas. ¿Ok? En la primera hora hacemos regulación y en la segunda hora hacemos vitaminas. Profe, porfa, ¿podrías devolverte un momentico a la gráfica? Listo, gracias. Listo. Si no tienen más preguntas, entonces por hoy dejemos allí, ¿vale? Profe, ¿qué Gracias, capítulo sería para la próxima clase? Para la próxima clase seguimos con este capítulo 10 para terminar lo de regulación, lo que no hemos visto. Y para vitaminas, búsquense en el libro de Harper el capítulo de vitaminas o también búsquelo en el libro de Veblen. Allí también está bien. Vale, profe, El gracias. capítulo de vitaminas, ¿sí? Que es que ese de Mestrayer no está muy bien, no habla mayor cosa. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Chao, Bueno, profe, gracias. que tengan Chao, buena profe, que tarde. estés Chao, bien. profe. Gracias, profe, hasta Chao, luego. profe, Espero les haya gracias. quedado Profe, claro gracias. esto es bien importante. Sí, profe, gracias. Sí, señor, gracias. Bueno, Muchas gracias. chao. Profe, Hey, hoy no nos ibas a mostrar un videíto. Ese lo vemos la siguiente clase. la siguiente clase, sí. Ah, bueno, Sí. listo. No, porque Sí, tengo que terminarles primero y el tema. el tema para poder ahí sí ver los videitos, ¿vale? Gracias, profe. Bueno, Chao. pues, Feliz tarde. chao.